Todos piensan que SpaceX es una empresa enfocada en Marte, enfocada en la vida interplanetaria, y creen que la oferta pública inicial es su oportunidad de invertir en el futuro. Pero la realidad es mucho más oscura. SpaceX ya no es realmente una empresa de cohetes. Se está convirtiendo en un imperio masivo de datos y vigilancia, con Starlink financiando el resto del ecosistema de Elon Musk. Después de la fusión de febrero de 2026, XI y X, ahora están dentro de SpaceX como subsidiarias de propiedad total, lo que significa que cada dólar recaudado por la oferta pública inicial puede ir directamente a las partes del imperio que están perdiendo dinero. Tu fondo de retiro podría estar financiando una empresa que vende cohetes al público mientras construye algo mucho más grande detrás de escena. El 20 de mayo de 2026, SpaceX presentó su formulario S1 ante la SEC bajo el símbolo SPCX. La empresa tenía como objetivo una valoración de 1.75 billones de dólares y buscaba recaudar 75 mil millones de dólares cuando comenzó la fijación de precios el 11 de junio y inició la cotización el 12 de junio. Fue la oferta pública inicial más grande jamás intentada. La salida a bolsa de Alibaba en 2014, que rompió récords, recaudó 25 mil millones. Saudi Aramco recaudó 29 mil millones de dólares en 2019 y SpaceX apunta a casi 3 veces esa cantidad. Pero el verdadero peligro no es la oferta pública inicial en sí, es lo que viene después. Vanguard, BlackRock y State Street a veces son llamados los tres grandes. Ese apodo apenas les hace justicia. Juntos controlan aproximadamente el 75% de todos los activos en ETF en Estados Unidos. Hoy en día, aproximadamente 1 de cada 4 acciones en la empresa promedio del S&P 500 está dentro de un fondo indexado pasivo, en comparación con solo 1 de cada 14 hace una década. Cuando una empresa enorme se une al S&P 500, esos fondos no se detienen a pensarlo. Los sistemas están diseñados para comprar automáticamente. No hay reuniones de junta ni procesos de aprobación. El dinero simplemente empieza a fluir, con SpaceX alcanzando una valoración de 1.77 billones de dólares. Algunos analistas esperan que entre 250 y 300 mil millones de dólares podrían fluir hacia las acciones solo en el primer año. Y ese dinero no viene de firmas de capital de riesgo. Viene de ti, de tu plan 401k, de tu IRA, de tu pensión estatal si tienes una. Aproximadamente 60 millones de estadounidenses poseen fondos con fecha objetivo o fondos de mercado total, y la mayoría de ellos ni siquiera se dará cuenta de que compraron SpaceX. La operación ocurrirá automáticamente en segundo plano. Para que te des una idea, 300 mil millones de dólares es más o menos lo que costaría comprar todos los equipos de la NFL y la NBA juntos. Es más que el PIB de Portugal. Es más grande que el presupuesto anual de la Marina de los Estados Unidos. El pico de las .com en marzo del 2000 ocurrió cuando la tecnología representaba aproximadamente el 33% del S&P 500. Para principios de 2026, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon y Apple por sí solas ya habían superado ese nivel. Ahora suma una empresa impulsada por IA de 1.77 billones de dólares encima de eso. La gráfica supera todas las señales de advertencia históricas que se hayan registrado. Y si esta oferta pública inicial realmente es algún tipo de operación de rescate, la pregunta obvia es, ¿a quién están rescatando realmente? Porque no son los cohetes. Es una plataforma de redes sociales que Musk compró en 2022. Una que, según informes, perdió alrededor del 30% de sus usuarios diarios en Estados Unidos en solo unos años y que todavía sigue perdiendo ingresos por publicidad, lo que significa que millones de personas podrían terminar rescatando involuntariamente un negocio en el que nunca tuvieron la intención de invertir. En octubre de 2022, Elon Musk pagó 44 mil millones de dólares por Twitter y luego rápidamente lo renombró como X. El trato se cerró con 13 mil millones de dólares en préstamos de 7 bancos, con Morgan Stanley liderando el grupo. El plan era simple. Los bancos venderían esos préstamos a inversionistas de bonos, cobrarían sus comisiones y luego seguirían adelante. Excepto que ese plan se vino abajo rápidamente. La Reserva Federal subió las tasas más fuerte de lo que cualquiera había previsto. El dinero se volvió caro de la noche a la mañana. Los dólares de publicidad se retiraron. Disney recortó gastos. Apple hizo una pausa. IBM redujo su exposición. De repente, los compradores en Wall Street ya no querían la plataforma al precio completo. El Wall Street Journal lo llamó el peor acuerdo de deuda para una adquisición desde la crisis de 2008. En febrero de 2025, Morgan Stanley vendió 5.500 millones de dólares en préstamos senior de X a 97 centavos por dólar. PIMCO, Citadel y Apollo los compraron. Los bancos casi no perdieron nada, pero la deuda en sí no desapareció. Solo cambió de manos. Los intereses de lo que queda superan los 1.000 millones de dólares al año. Eso equivale a unos 3 millones de dólares cada día. Antes de la fusión con XI,
Eso ya era más de lo que X podía cubrir solo con ingresos publicitarios. Y ese es el detalle clave que la mayoría de la gente pasa por alto, porque dentro del imperio no a todos los negocios se les permitía ayudarse entre sí. Starlink y Starshield generaban efectivo. Incluso los lanzamientos del Falcon 9 generaban ingresos constantes, pero legalmente nada de eso podía ir a X. Cada empresa estaba detrás de su propio muro corporativo. Ese muro se mantuvo hasta febrero de 2026. Fue entonces cuando SpaceX absorbió XAI en un acuerdo completamente en acciones. El comunicado de prensa hablaba sobre el futuro de la inteligencia artificial en el espacio. Había todas las palabras de moda habituales sobre poner capacidad de cómputo junto a los satélites, pero el verdadero efecto fue la consolidación. Un truco de magia. XAI ya había tomado el control de X el año anterior, así que cuando XAI se integró en SpaceX, las deudas y obligaciones se trasladaron con ella. Toda la cadena de pasivos recayó en el único balance general lo suficientemente grande como para soportarla. SpaceX entró en el acuerdo valorado en aproximadamente $1 billón y XAI en cerca de 250,000 millones. Juntas, eso pone la valoración privada combinada en $1,250,000 millones. La oferta pública inicial se estaba promocionando en $1.75 billones. Eso es un aumento del 40% sobre una estructura de fusión que el mercado público nunca aprobó. Pero no todos ven eso como un reflejo verdadero. Scottish Mortgage Investment Trust, un fondo de crecimiento del Reino Unido respetado e inversionista de largo plazo en SpaceX, tiene a la compañía representando aproximadamente el 19.3% de todo su portafolio. Pero aún así valora esa participación en una empresa de alrededor de $1,250,000 millones. Eso es aproximadamente $500 millones por debajo de lo que se pide en la OPI. No se trata de vendedores en corto ni de críticos de Musk. Es uno de los inversionistas más comprometidos en el negocio, y ellos creen que la OPI está sobrevalorada en aproximadamente un 40%, así que la cotización no se trata de recaudar dinero fresco para Marte. Se trata de convertir una pila de deuda privada en una acción que los fondos indexados tienen que comprar. El truco solo funciona si el gobierno de Estados Unidos no tiene a dónde más acudir por cohetes. Y esa es la trampa que Musk pasó la última década preparando. Durante unos 60 años, el Pentágono tuvo una regla cuando se trataba de trabajo espacial y de misiles: nunca quedarse con un solo proveedor. Boeing competía con Lockheed. Lockheed competía con Northrop. Raytheon, ahora RTX, obligaba a todos a mantener precios competitivos. Esa regla ha sido destrozada. Para finales de 2025, SpaceX estaba lanzando la mayoría de los satélites de seguridad nacional de Estados Unidos, y la tendencia solo se ha acelerado. United Launch Alliance, o ULA, es la empresa conjunta de Boeing y Lockheed que solía dominar el negocio, pero ahora ULA se ha convertido en un actor menor. Su nuevo cohete Vulcan vuela unas cuantas veces al año. El Falcon 9 vuela más de una vez a la semana, a veces más de una vez al día. En 2024, SpaceX ganó 10 de los 21 contratos de lanzamiento de seguridad nacional ULA, ganó los otros 4. El cohete Antares de Northrop no obtuvo nada. Blue Origin, el rival de Jeff Bezos, tiene contratos pero todavía está terminando sus vuelos de certificación. Los problemas de Boeing son aún más graves. La cápsula tripulada Starliner sigue retrasándose en el calendario. La NASA pagó a Boeing $4.2 mil millones para construirla. Pero la primera prueba, tripulada en junio de 2024, terminó con 2 astronautas atrapados en la estación espacial durante 9 meses. El Crew Dragon de SpaceX tuvo que traerlos de regreso a casa. Es un recordatorio de lo concentrada que se ha vuelto la parte alta de esta industria. Toma a los 5 contratistas de defensa más grandes de Estados Unidos: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics y Boeing. Si sumas sus capitalizaciones de mercado, llegas a un valor de entre 600 y 700 mil millones de dólares en un buen día de operaciones. Ahora compara eso con la oferta pública inicial de SpaceX. Una sola empresa vale aproximadamente 2,5 veces más que toda la industria de defensa tradicional de Estados Unidos junta. Cuando el Pentágono necesita un satélite en el espacio de inmediato, no hay una opción de respaldo. No hay un segundo proveedor esperando en la plataforma de lanzamiento. Cuando los precios suben, el Pentágono paga. Cuando un lanzamiento se retrasa, el Pentágono espera. Eso ya no es una relación normal entre cliente y proveedor. Es más parecido a un proveedor único, con todo el poder de negociación de un solo lado. Pero los cohetes son solo la mitad de la historia. El verdadero dinero está en lo que va encima de ellos. Según el astrónomo Jonathan McDowell, hay casi 10.300 satélites Starlink operativos en órbita a mayo de 2026. Esa cifra es tan desproporcionada que suena incorrecta. Si sumas todos los demás satélites en el espacio, ni siquiera se acercan a lo que posee una sola empresa privada. Esto ya no es una red de banda ancha. Es la columna vertebral de cosas en las que la mayoría de la gente ni siquiera piensa. El ejército de Estados Unidos opera terminales de Starlink en Ucrania.
más de 50,000 en todo el país según el último conteo público. Royal Caribbean ofrece Wi-Fi rápido en sus cruceros a través de él. Las compañías navieras lo usan para dirigir el tráfico de contenedores. Starlink obtuvo 11.4 mil millones de dólares en ingresos durante 2025, con 4.4 mil millones de utilidad operativa. Ese dinero ahora subsidia el resto del imperio. El Colossus Data Center de Giza en Memphis opera con 200,000 chips NVIDIA H100. Cada chip cuesta alrededor de $30,000. Eso pone la factura de hardware cerca de 6,000 millones antes de que alguien siquiera encienda la electricidad. Y a pesar de la escala, XAI aún perdió alrededor de 6.4 mil millones de dólares en operaciones durante 2025. Una de las pocas partes consistentemente rentables del imperio ahora está apoyando indirectamente a una de las más caras. El problema más profundo es que nadie puede vigilar esto. Los satélites cruzan 164 fronteras todos los días a 17,000 millas por hora. La FCC puede revocar una licencia estadounidense, pero entonces las estaciones terrestres simplemente se mudan a Cabo Verde o Singapur, y la Unión Europea puede encontrar la filial local de SpaceX, y ellos simplemente pueden reorganizar el papeleo. AT&T era dueña de la red telefónica de Estados Unidos hasta 1984, cuando el gobierno la dividió. Operaba dentro de un solo país donde los tribunales podían intervenir. SpaceX opera por encima de todos ellos al mismo tiempo. No existe un tribunal en la Tierra con la jurisdicción adecuada. La prima estaría bien si el hardware funcionara como dicen los documentos de la OP, pero no es así. El caballo de batalla actual de Starlink es el Bu-2 Mini. Se afirmó que podía ofrecer 4 veces el ancho de banda por satélite, pero la realidad ha sido más complicada. Los datos de seguimiento de Jonathan McDowell y KeepTrack muestran el panorama completo. De aproximadamente 11.600 satélites Starlink lanzados hasta ahora, más de 1.500 ya han sido desorbitados. Algunos fueron retiros planeados, pero muchos no lo fueron. Varios lotes de B-2 Mini han tenido problemas con los propulsores y fugas de combustible. Las fallas los obligaron a salir de órbita antes de tiempo, a veces a los pocos meses del lanzamiento. SpaceX ha reconocido el problema en documentos presentados ante la FCC, pero dichos documentos no especificaron una cifra. Cada falla prematura le cuesta el doble a la empresa. Primero, el satélite deja de generar ingresos por suscripciones. Segundo, el siguiente lanzamiento del Falcon 9 tiene que reemplazar la unidad muerta, en lugar de expandir la red. Ese es un verdadero problema para una red que necesita seguir creciendo. El precio de $1.770 millones lo exige. A principios de 2026, SpaceX redujo la banda principal de Starlink. Satélites de 340 millas sobre la Tierra a aproximadamente 300 millas. En teoría, es una medida de seguridad. Órbitas más bajas reducen el riesgo de colisiones y facilitan que los satélites muertos se quemen en la atmósfera, pero hay un costo oculto. Cada satélite que ya está en esa capa tiene que encender sus propulsores solo para bajar a la nueva altitud. Eso quema combustible de inmediato, lo que significa menos combustible disponible para mantener la posición con el tiempo y una vida útil operativa más corta. Eso se refleja después en la frecuencia con la que los satélites necesitan ser reemplazados y en qué tan rápido envejece la red. Es como si un fabricante de autos lanzara un modelo en el que 1 de cada 7 vehículos tiene un problema temprano en el motor. Algunos se arreglan, otros se reemplazan, la línea sigue avanzando, pero la factura se acumula y también el golpe a la reputación. Es el aspecto de la seguridad lo que preocupa. La FAA registró 8 incidentes cercanos solo en 2025. Cada uno fue un satélite Starlink que pasó a menos de 1 kilómetro de otra nave espacial. Cientos de alertas de advertencia se emiten cada semana, y el sistema de evasión de colisiones de SpaceX maneja la mayoría de ellas. La mayoría. El que eventualmente se le escapa se convierte en lo que los astrónomos llaman un problema de Kessler. Una sola colisión genera una nube de escombros que golpea más satélites, los cuales a su vez generan más escombros, y la reacción en cadena nunca se detiene realmente. La órbita baja se vuelve inútil durante una generación, llevándose consigo los satélites meteorológicos y el GPS. Con las deudas acumulándose y problemas de hardware apareciendo en el sistema, la salida a bolsa necesitaba algo más para soportar el peso. Algo sin ingresos claros todavía, pero con suficiente impulso como para que los mercados aún le asignaran una prima. Así que la IA dio un paso al frente. La fusión de febrero de 2026 convirtió a XAI de una startup independiente en una empresa propiedad de SpaceX, todo en el lapso de un solo comunicado de prensa. El acuerdo fue completamente en acciones. Cada acción de XAI se convirtió en acciones de SpaceX, y SpaceX fue valorada en aproximadamente $526 por acción, y XAI en alrededor de $75 por acción. No hubo intercambio de efectivo. Los comunicados de prensa omitieron un detalle crucial.
Menos de un año antes de la fusión, Elon Musk contrató a Sullivan y Cromwell para valorar XAI de manera independiente. Su estimación resultó ser de alrededor de $80.000 millones. Para cuando se cerró la fusión, la junta lo había valorado en $250.000 millones. La misma empresa y los mismos activos, pero un número diferente. ¿Qué cambió durante esos 11 meses? Bueno, francamente, no mucho. No hubo ningún producto nuevo digno de mención, ni nuevas fuentes de ingresos. Grok 3 se lanzó en febrero de 2025, seguido por Grok 4 más adelante. Ninguno se acercó a los ingresos de OpenAI ni a las ventas empresariales de Anthropic. Solo ChatGPT alcanzó $4.3 mil millones en ingresos en los primeros 6 meses de 2025. La valoración total de Anthropic superó casi los $30.000 millones para la primavera de 2026. Grok obtuvo solo una fracción de cualquiera de ellos, con menos de 5 millones de suscriptores de pago frente a más de 59 millones para ChatGPT. La valoración de XAI subió porque la oferta pública inicial lo necesitaba. La razón por la que esto funciona se reduce a cómo se valoran las diferentes partes del mercado. Un negocio de satélites podría cotizarse a alrededor de 6 veces sus ingresos. Cualquier cosa etiquetada como IA puede cotizarse a 40 o incluso 50 veces. Así que si integras una empresa de IA a una empresa de satélites antes de que salga a bolsa, no solo sumas ingresos. Podrías cambiar potencialmente cómo se valora todo el paquete. Esa es la lógica detrás de poner XAI dentro de SpaceX, antes de la oferta pública inicial. Un grupo de analistas lo llama stacking. Otros usan una palabra menos educada para eso. The Motley Fool, un sitio de asesoría financiera e inversiones minoristas, hizo los cálculos en marzo de 2026. El S1 muestra alrededor de $18.7 mil millones en ingresos combinados de 2025 entre SpaceX y XAI. Con una evaluación de $1.770 millones, eso implica una relación precio-ventas cercana a 94. Para ponerlo en contexto, Cisco alcanzó un máximo de aproximadamente 38 veces las ventas durante la burbuja.com en marzo del 2000. Después de eso, la acción cayó aproximadamente un 86% y tardó 25 años en recuperar su máximo anterior. SpaceX tiene un precio de más del doble de ese máximo. Entonces, ¿cómo permitieron los reguladores que esto sucediera? Podrías esperar aquí una prueba contundente, un senador en la nómina o una regla específica escrita en secreto, algún villano claro al que señalar. No hay uno, y eso es peor que la alternativa. En la última década, las bolsas estadounidenses han estado perdiendo grandes listados a favor de Hong Kong y Arabia Saudita. Los cabilderos de la industria presionaron mucho para lograr cambios que trajeran de vuelta esos listados. Cada cambio parecía razonable por sí solo. Acortar el periodo de revisión, flexibilizar un requisito de capital flotante y acelerar la divulgación. Cada cambio parecía razonable por sí solo. Nada dramático, solo ajustes incrementales uno tras otro. Nadie jamás votó una ley de SpaceX. Las reglas simplemente se fueron haciendo más fáciles, una nota al pie a la vez. S&P Dow Jones Índices tiene su propia vía rápida para las OPI más grandes. Snowflake y Airbnb entraron rápido. La regla anterior era sencilla. Una nueva empresa tenía que cotizar públicamente durante un año completo antes de unirse al índice. Eso les daba tiempo a los analistas y a los vendedores en corto para encontrar cualquier problema. Esa regla se ha doblado tantas veces que ya casi ni existe. SpaceX registró $18.7 mil millones en ingresos para 2025, junto con una pérdida neta de $4.9 mil millones. Bajo las reglas antiguas, un nombre que perdiera tanto nunca habría sido acelerado. Pero bajo las nuevas podría pasar desapercibido. La política también influyó. A principios de 2025, la administración estableció una vía informal de revisión de interés nacional en la ESEC. Estaba dirigida a empresas relacionadas con la defensa y la inteligencia artificial. Las revisiones eran más rápidas y las preguntas más suaves. La agencia nunca lo llamaría un simple trámite porque, en papel, no lo es. El lado del auditor es igual de extraño. SpaceX es auditada por PricewaterhouseCoopers, que también audita a Tesla. Estas son dos empresas que intercambian activos, empleados y contratos cada trimestre. Nada de eso rompe ninguna regla, pero los ecosistemas corporativos superpuestos a esta escala tienden a poner nerviosos a los reguladores, no por algo ilegal en sí, sino porque la complejidad misma se vuelve difícil de rastrear. Y hay una razón por la que existe esa inquietud. La firma era Arthur Andersen y el cliente era Enron. Enron era la séptima empresa más grande de Estados Unidos, hasta que dejó de serlo. Un evento de bancarrota eliminó $74 mil millones en valor para los accionistas. Los fondos de pensiones perdieron cientos de millones. 22,000 empleados perdieron sus trabajos. 6 meses después, Andersen fue acusado formalmente. Un año después, la firma cerró para siempre.
Si juntas todo eso, el resultado es una sola empresa en una sola presentación regulatoria que agrupa defensa, satélites, inteligencia artificial y una red social bajo una sola clave bursátil. Los fondos indexados no pueden elegir. Si está en el índice, tienen que comprarlo. Nadie diseñó ese resultado. Surge de todos modos, como la mayoría de los problemas sistémicos, en pequeños pasos que nadie nota. La campana sonó el 12 de junio. Lo que viene después es la parte que la gente recordará. La oferta pública inicial de SpaceX parece un paso natural para la empresa, pero si quieres entender al hombre en el centro de todo esto, mira la cruda verdad sobre Elon Musk o haz clic aquí.